¿Alguna vez te has quedado observando a alguien cercano y has sentido que hay algo detrás de sus palabras amables o de su aparente seguridad? ¿Te has preguntado qué pasaría si pudieras ver directamente lo que piensa sin que tuviera que decirlo? Hoy quiero que reflexionemos juntos sobre algo. ¿Y si te dijera que hay un lugar donde el inconsciente de una persona, especialmente de alguien con rasgos narcisistas, revela su verdad mucho más fuerte que cualquier discurso? Porque la verdad de un narcisista no está en sus promesas grandiosas, ni en esa mirada seductora que al principio puede parecer tan magnética. Su verdad se muestra en otra parte, en detalles pequeños, casi imperceptibles, que pasan desapercibidos, pero que si aprendemos a observar, nos revelan una historia completamente distinta. Carl Jung, uno de los grandes estudiosos de la mente humana, decía algo poderoso: el inconsciente nunca miente, siempre encuentra la forma de expresarse. A veces lo hace a través de errores que cometemos sin darnos cuenta, de elecciones que parecen automáticas o de patrones que repetimos. Y también, curiosamente, a través de los espacios que habitamos. Por eso hoy no vamos a fijarnos en lo que el narcisista dice, porque muchas veces ese discurso está preparado para impresionar o manipular. Hoy vamos a mirar su espacio personal, porque su casa habla. Sí, lo que su casa muestra o esconde puede ser un libro abierto sobre su mundo interno. El hogar para una persona narcisista no es solo un lugar donde vive, es un reflejo directo de su ego. Es una especie de santuario que gira en torno a una sola necesidad: mantener intacta esa imagen grandiosa que necesita proyectar. En este video vamos a descubrir 5 aspectos extraños, reveladores y profundamente inquietantes que un narcisista suele esconder en su casa. No lo hace porque quiera protegerte a ti, sino porque él mismo no soporta enfrentar esas verdades. Y cuando aprendes a ver esas señales, créeme, no volverás a mirar su espacio ni a él de la misma manera. La psicología profunda nos enseña que todo lo reprimido siempre encuentra una vía para manifestarse. Y para entender lo que vamos a observar en la casa de un narcisista, primero necesitamos entender una cosa: para este tipo de personalidad, el hogar no es solo ladrillos y decoración, es una extensión viva de su ego idealizado. ¿Qué significa eso? Imagina una imagen perfecta de sí mismo, una especie de superhéroe mental que ha construido. Esa máscara brillante, esa fachada de seguridad y superioridad, es su escudo contra lo que realmente esconde. Una inseguridad profunda, un miedo constante, la sensación de no ser suficiente. Parece contradictorio, pero es así. Psicoanalistas como Otto Kernberg nos explican que el ego de una persona narcisista le tiene terror a cualquier cosa que ponga en peligro esa imagen perfecta. Una simple crítica, una pequeña falla, puede sentirse como un ataque que amenaza con destruirlo todo. Por eso su casa, aunque se vea normal, está cuidadosamente diseñada. Cada objeto, cada decisión decorativa tiene un significado simbólico, aunque él mismo no lo sepa. Piensa en su ego como un castillo de naipes, llamativo por fuera, pero frágil por dentro. Su hogar, entonces, es el muro que trata de proteger ese castillo, evitando cualquier corriente de aire, cualquier mínima amenaza. Y por eso no es raro encontrar en su casa espacios que parecen prohibidos, cajones que nunca se abren, puertas que siempre están cerradas. Esos objetos escondidos no están ahí por casualidad, son como pequeñas fugas del inconsciente, lo que Jung llamaría símbolos encarnados del alma. Lo perturbador es que muchas veces ni él sabe por qué los guarda. Cree que es por orden o discreción, pero en el fondo esos escondites son confesiones silenciosas del caos interno que no quiere admitir. Ahora que entendemos por qué su hogar es tan revelador, vamos a entrar de lleno en las señales. Vamos a ver qué es exactamente lo que esconde. Empezamos con la primera señal, una de las más inquietantes. Es algo que podríamos llamar su arsenal, pero no es un arsenal de armas físicas. Es un arsenal de información. Archivos ocultos que pueden tener muchas formas: capturas de pantalla, audios guardados, mensajes archivados, correos electrónicos antiguos, documentos aparentemente sin importancia. Todo eso forma parte de su sistema de defensa. Psicólogos como Heinz Kohut explicaban que el narcisista tiene un sentido del yo extremadamente sensible al rechazo y a la crítica. Y para protegerse de ese dolor,
desarrolla mecanismos defensivos que rozan lo obsesivo. Este tipo de archivos, guardados casi de forma compulsiva, son como su póliza de seguro emocional. Es como si necesitara tener pruebas, registros, evidencias, por si en algún momento alguien lo confronta, lo abandona o lo traiciona. Pero aquí viene lo importante: no guarda estos archivos porque sea fuerte, no es un signo de control o de seguridad, es todo lo contrario. Lo hace porque en el fondo se siente débil e inseguro. En psicología, esto se llama una formación reactiva. Cuanto más miedo y fragilidad hay en su interior, más necesidad siente de construir defensas externas, de tener algo a lo que aferrarse si se siente atacado. Puede ser un disco duro escondido con un nombre inocente como Fotos Vacaciones 2018, una carpeta encriptada, un segundo teléfono que nadie conoce, o incluso un simple cuaderno con anotaciones aparentemente inofensivas, pero que en realidad es un registro meticuloso de las faltas de los demás. Todo esto refleja su miedo profundo a perder el control sobre los demás y sobre el relato de su propia vida. Y si esto representa su necesidad de controlar al otro, lo que viene ahora muestra su necesidad de sostener una imagen idealizada de sí mismo. Es la otra cara de la moneda. Si observas con detenimiento, verás que en la casa del narcisista hay rincones que parecen pequeños altares dedicados a su imagen. No son solo decoraciones, son como trofeos, fotos suyas enmarcadas en momentos clave, premios o certificados colocados estratégicamente, trofeos deportivos de hace décadas. Todo esto no está ahí por nostalgia ni por casualidad. Expertos como Sándor Ferenczi señalaban que el narcisista vive en una especie de omnipotencia infantil, como si aún buscara afuera ese amor y esa admiración que no recibió de forma saludable cuando era niño. Por eso necesita rodearse de objetos que le recuerden que es especial, que lo validen constantemente. Estos objetos no son solo adornos, son herramientas psíquicas. Cada uno es una especie de ancla que sostiene la ilusión de que vale, de que es alguien importante. Y aquí hay algo clave: el narcisista necesita mirar hacia afuera, ver estos objetos para recordar quién cree que es. Porque si mira hacia adentro, si se conecta con su verdadero yo, lo que encuentra es todo lo contrario: miedo, vacío, inseguridad. Puede tener una colección de relojes de lujo que nunca usa, pero que exhibe como prueba de estatus. Cuadros con frases grandiosas sobre el éxito y el poder, colocados en lugares visibles. Estanterías llenas de libros que nunca ha leído, pero que están ahí para aparentar cultura. Y no es solo vanidad, es una cuestión de supervivencia psíquica. El psicoanálisis lo llama narcisismo secundario, llenar el vacío interior con símbolos externos de valor. Por eso la casa del narcisista no es un hogar como tal, es un escenario, un museo del ego. Y mientras unas cosas se muestran con orgullo casi teatral, otras se esconden. Hay una parte de su hogar que es completamente opuesta a esta exhibición y que casi nadie ve. Justo sobre esa parte vamos a hablar ahora. Si por un lado tenemos ese museo del yo idealizado, por otro, en algún rincón de su casa suele haber una especie de cripta, un espacio donde se guardan objetos, recuerdos o elementos que simbolizan lo contrario de lo que quiere mostrar. Cosas que duelen, que avergüenzan, que quisiera eliminar de su historia. Pueden ser fotos de relaciones pasadas que terminaron mal, especialmente si sintió abandono o rechazo. También cartas, regalos de personas que ya no están en su vida y de quienes no quiere ni oír hablar. Objetos rotos que nunca arregla, pertenencias que le recuerdan fracasos personales o momentos donde se sintió vulnerable. Carl Jung decía que lo que reprimimos nunca desaparece, simplemente se esconde, se disfraza, se desplaza, y eso es exactamente lo que ocurre aquí. Estos objetos ocultos son depósitos simbólicos de todo lo que no ha logrado integrar en su narrativa de grandeza. Son como grietas invisibles en su fachada de perfección. Y aunque jamás lo mencione, esos objetos cargan un peso psíquico enorme. Son recordatorios de que, detrás de esa seguridad superficial, hay vergüenza, miedo, resentimiento. Y no te engañes, aunque nunca los nombre, aunque parezca que no existen, esos objetos influyen. La tensión que generan no desaparece, se filtra en su comportamiento. Se manifiesta en gestos agresivos,
negativos, desprecio hacia otros, frialdad emocional, explosiones de rabia sin motivo aparente, o el otro extremo, en momentos de tristeza profunda, vacío existencial, soledad. Es como si su casa fuese un campo de batalla silencioso entre la imagen que quiere sostener y todo aquello que teme reconocer. Incluso si tú no sabes exactamente qué hay en esos rincones, muchas veces lo sientes. Percibes una energía densa al pasar por ciertos espacios, una incomodidad al acercarte a determinadas zonas. No es tu imaginación, es el inconsciente expresándose a través del entorno, porque cuando alguien se niega a escuchar su mundo interno, el exterior termina gritándolo. Y esto nos lleva a algo más que también habla alto y claro sobre su estado interno, el desorden o el orden extremo, porque el espacio de un narcisista casi nunca es neutro, suele irse a los extremos. O todo está perfectamente ordenado, con una precisión milimétrica, o hay un caos peculiar, pero con cierta intención. Cuando la casa muestra un orden obsesivo, donde todo está perfectamente colocado y nada puede moverse sin causar malestar, eso no suele ser una simple preferencia estética, es una forma de calmar la ansiedad, es el reflejo externo de su necesidad interna de controlar absolutamente todo. Un objeto fuera de lugar puede percibirse como una amenaza directa. En términos psicológicos, este tipo de orden está vinculado a una personalidad altamente controladora, que busca seguridad en la previsibilidad absoluta porque internamente hay mucha ansiedad. Pero a veces ocurre lo opuesto, un desorden peculiar. No hablamos de suciedad ni abandono total, sino de un caos selectivo. Pilas de papeles sin clasificar, libros por todas partes, proyectos inacabados en cada esquina. Esto tampoco es por pereza. Muchas veces es una declaración inconsciente. Estoy tan ocupado, soy tan importante, que no tengo tiempo para lo trivial. O incluso puede ser una forma pasiva y agresiva de imponer su desorden a los demás, como diciendo, mis prioridades están por encima de las tuyas. En ese caso, su caos se impone sobre tu paz. Y esa forma de estructurar o desestructurar su espacio nos lleva a una de las señales más evidentes, aunque a veces más difíciles de enfrentar, los muros invisibles que levanta dentro de su propio hogar. La quinta señal, quizás la más clara si sabes dónde mirar, son las zonas prohibidas. No hablamos solo de un cajón con llave, hablamos de habitaciones enteras a las que nunca puedes entrar. Siempre hay una excusa. Ahí guardo cosas del trabajo, está muy desordenado, es mi espacio personal. Pero la verdad es otra. Esos espacios vedados no son solo físicos, son representaciones simbólicas de su mente compartimentalizada. Lugares donde guarda aspectos de su vida, pensamientos o emociones que no encajan con la imagen que intenta sostener ante los demás. Entrar en uno de esos espacios, aunque sea por accidente, puede sentirse como una invasión a su inconsciente. Y para alguien con un ego frágil, eso puede ser percibido como una amenaza enorme. Por eso protege esas zonas con tanto celo. Pero hay más. También están los llamados objetos sin historia. Cosas que están a la vista, que llaman la atención, pero sobre las que nunca da una explicación clara. Preguntas por un adorno extraño o por una pieza que no encaja con el resto de la decoración, y te responde con evasivas. Eso lo tengo hace mucho, ni me acuerdo de dónde salió. Y esa falta de relato no es casual. Muchas veces significa que ese objeto está vinculado a algo que quiere olvidar. Una persona, un momento, una versión de sí mismo que ya no encaja con su historia de éxito. Algo que no se alinea con el personaje que ha construido. Y por eso, aunque no lo esconda del todo, lo deja sin contexto. Como si eliminar el relato fuera suficiente para borrar su significado. Ahora que ya hemos recorrido estas 5 señales, el arsenal de control, el museo del falso yo, la cripta de la vergüenza, el orden obsesivo o caos estratégico y las zonas prohibidas, empieza a emerger una verdad más profunda. Y puede que sea incómoda, pero es fundamental si quieres entender en qué tipo de dinámica estás metido. Esa casa, con todos sus secretos y peculiaridades, no es solo el lugar donde vive, es una prisión decorada, una representación
representación física exacta de lo que Otto Kernberg describía como organización de personalidad narcisista, un ego frágil, escondido detrás de una máscara de omnipotencia. Piénsalo, cada objeto exhibido, cada rincón cerrado, es parte de un sistema de defensa. Un intento desesperado por huir de sí mismo, por escapar de esa voz interna que le susurra, cada día, que no es quien aparenta ser. Su casa, como su mente, está dividida. Una parte destinada a mostrar una perfección falsa y otra enterrando la vergüenza, el miedo, la culpa, el pánico al fracaso. Vive rodeado de los restos de su vacío, pero casi no los ve. Es un prisionero de su inconsciente. Repite patrones, se escapa de sí mismo, manipula con la esperanza inconsciente de que todo eso le dé algún día la sensación de estar completo. Pero eso, como sabemos, no funciona. Y aquí es donde aparece una verdad más dura y a la vez liberadora. La verdad más brutal, pero también la más liberadora, es esta. Quien logra ver estas señales, quien comprende lo que realmente significan, empieza a liberarse, porque se da cuenta de algo fundamental, que todo ese poder que parecía tener el narcisista, toda esa seguridad que lo rodeaba, nunca fue completamente real. Era, en gran parte, una ilusión, un montaje psicológico muy bien ejecutado. Y ese teatro, esa obra que él dirige, solo funciona si tú aceptas el papel que te ha asignado, si decides dejar de actuar, si eliges no seguir siendo su público, su espejo. El juego se rompe. Cuando tomas conciencia de lo que ocurre, cuando dejas de validar su narrativa, él no solo pierde tu presencia, también pierde una parte del soporte que sostenía su mundo artificial. Carl Jung lo decía claramente: aquello que no se hace consciente se manifiesta como destino. Y ahora tú ya lo sabes, ya lo ves, y cuando se ve, no se puede volver a la ceguera. Si llegaste hasta aquí, si dedicaste tu tiempo a mirar en estas profundidades, eso ya dice mucho sobre ti, porque ahora sabes que no se trataba solo de manías, de costumbres raras o de simple vanidad. Lo que descubriste es el reflejo de un inconsciente en guerra consigo mismo, de una persona que no vive en su casa, sino que está atrapada dentro de ella, atrapada en cada espacio que diseñó para mantener su fachada intacta, atrapada en cada cajón cerrado que contiene lo que ni siquiera ella puede soportar ver. Y quizás ahora, por primera vez, comprendas algo que cambia todo: ese poder que tanto te intimidaba, esa fuerza que parecía asfixiante, nunca fue del todo suya. Era una proyección, reflejo de tu propia luz, de tu energía, de tu capacidad de amar, usada, o más bien drenada, para sostener una imagen que se desmorona a diario. Salir de ese juego no requiere gritos ni confrontaciones violentas, solo requiere una cosa: ver. Y cuando ves la verdad, el hechizo se rompe. Lo que antes parecía seducción, ahora puede generarte tristeza. Lo que antes parecía carisma, ahora muestra un vacío. Y esa tristeza, paradójicamente, puede ser el mayor regalo que recibas: entender que tu libertad nunca dependió de él. Siempre estuvo dentro de ti. Solo necesitabas abrir los ojos, porque quien necesita ejercer tanto control afuera es en realidad un esclavo del caos que lleva dentro. Y si este mensaje te ayudó a ver con más claridad, si sentiste que tocó algo dentro de ti, suscríbete al canal. Aquí seguimos explorando las profundidades de la mente humana, buscando siempre comprensión, crecimiento y sanación. Dale like si esto resonó contigo y compártelo con esa persona que aún no ha comprendido que a veces la prisión más dura no tiene barrotes, sino paredes decoradas. Es esa que uno mismo construye mientras finge llevar una vida perfecta.